Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes en Sumaré, San Pablo, Brasil. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes em Sumaré, São Paulo, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino, para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor do programa divino, alrededor ao redor de nuestro tema de esta ocasión, do nosso tema desta ocasião, el misterio de los ángeles de la cosecha. o mistério dos anjos da colheita. Quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, Quero ler em São Mateus, no capítulo 24, do verso 30 ao 31, donde nos habla onde nos fala Jesucristo Jesus Cristo, de sus ángeles dos seus anjos, y dice así: e diz assim: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, e todas as tribos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, con poder y gran gloria. com poder e grande glória. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, y juntarán a sus escogidos os quais ajuntarão os seus escolhidos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. desde os quatro ventos, de a outra extremidade dos céus. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Deus abençoe as nossas almas com sua palavra, y nos permita entenderla en esta ocasión. permita-nos entendê-la nesta ocasião. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, Deus terá bondade. Nuestro tema es O nosso tema é el misterio de los ángeles de la cosecha. o mistério dos anjos da colheita. Para poder comprender este misterio, Para podermos compreender esse mistério, necesitamos comprender la parábola del trigo y de la cizaña, necessitamos compreender a parábola do trigo e do joio, en la cual Jesucristo nos habla na qual Jesus Cristo nos fala del trigo y la cizaña do trigo e do joio y del tiempo de la siega. e do tempo da ceifa, Y Jesucristo nos enseña e Jesus Cristo nos mostra que la siega es el fin del mundo, que a ceifa é o fim do mundo, donde será recogida la cizaña quando será recolhido o joio y atada en manojos e atado em para ser quemada en el fuego. para ser queimado no fogo. Esto es en el fuego de la gran tribulación, Isto será no fogo da grande porque el tribulação, fuego atómico se va a desatar porque se desatará o fogo durante el atômico tiempo de la gran tribulación no tempo da grande tribulação, y se va a cumplir lo que Dios dijo e cumprir-se-á o que Deus disse, por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1, através do profeta Malaquias no capítulo 4, verso 1, donde dice: onde diz: porque aquí viene el día ardiente como un horno, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como estopa, Aquel día que vendrá los abrazará. e o dia que está para vir os abrasará, Ha dicho Jehová de los ejércitos, disse Jeová dos exércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aquí podemos ver Aqui podemos ver el día de Jehová grande y terrible, o grande e terrível dia de Jeová, en donde la cizaña, quando o joio, que Jesucristo dice que son los hijos del malo, que Jesus Cristo disse que são os filhos do maligno, van a ser quemados. serão queimados. Esto lo dice el profeta Malaquías Isto disse o profeta Malaquias, en el capítulo 4, verso 1. no capítulo 4, verso 1. Y Jesucristo en su parábola del trigo y la cizaña E Jesus Cristo, na sua parábola, nos enseña nos mostra que la cizaña es atada que o joio é en manojos para ser quemada en el fuego. ser queimado no fogo. Jesucristo Jesus está tomando está tomando estas profecías de Malaquías estas profecias de Malaquias y de los demás profetas e dos demais profetas y está dando más luz e está dando mais en cuanto a las cosas que han de suceder quanto às coisas que hão de suceder en el fin del tiempo, no fim do tempo, fin del siglo y fin del mundo, século e fim do
con relación com relação a la humanidad à humanidade, que está compuesta a qual está composta por hijos del mundo o hijos del malo do mundo ou do maligno e hijos de Dios. filhos de Deus. Y dice E diz que para los hijos del malo, que para os filhos do maligno, ese día que vendrá, este dia que virá, los quemará. os queimará. Y para los hijos de E Dios, para os filhos de Deus, dice que serán recogidos que serão recolhidos y colocados en el alfolí de Dios. colocados no celeiro de Deus. Eso será así Isto será para el trigo de Dios, que son los hijos de Dios, los hijos del reino. os filhos do reino. Cristo, Cristo. vean ustedes cómo nos habla de lo que sucederá en el tiempo final. Vejam vocês como nos fala do que sucederá no tempo final. Y Malaquías dice acerca de los hijos de Dios, E Malaquias diz com relação aos filhos de Deus, de los que temen el nombre de Dios, os que temem el nombre de Jehová. o nome de Jeová. Dice, Diz, mas a vosotros, mas para vós, los que teméis mi nombre, temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia, sol da justiça, y en sus alas traerá salvación. salvação trará de Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eis como o bezerro do cevador. Para los que temen el nombre del Señor, Para os que temem o nome do Senhor, esto es, isto é, para los que están representados en el trigo, para aqueles que são representados o sea, los hijos e hijas de Dios, os filhos e nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida de Cristo, con su rostro como el sol, o sea, viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, como fue visto como foi visto en el monte de la transfiguración, con su rostro resplandeciendo como el sol, y como es visto en Apocalipsis capítulo 1, verso 15 al 16, con su rostro como el sol. Dice así, leamos el verso 16 del capítulo 1 del Apocalipsis. do Apocalipse, Dice así, diz assim, tenía en su diestra 7 estrellas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, y su rostro era como el sol e seu rosto era como o sol, cuando resplandece en su fuerza. quando na sua força resplandece. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante dice, No Apocalipse capítulo 10, verso 1 em diante diz, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, e viu outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, con el arco iris sobre su cabeza, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, y su rostro era como el sol, e o seu rosto era como o sol, y sus pies como columna de fuego. e os seus pés como colunas de fogo. Ahí tenemos nuevamente a Cristo, Aí temos novamente Cristo, con su rostro como el sol. seu rosto como o sol, Tenía en su mano un librito abierto. e tinha na sua mão um livrinho aberto. Ese es el librito Esse é o livro que él tomó en el cielo, que ele tomou no céu, el libro de los 7 sellos, o livro dos 7 el cual en el capítulo 5 no capítulo 5, lo tomó o tomou de la diestra del que está sentado en el trono desta do que está sentado no trono, y lo abrió en el cielo. Y luego en su venida lo trae a la tierra abierto traz aberto à terra, y luego lo entrega a un hombre e o entrega representado en el apóstol San Juan, ao apóstolo São João, cuando Juan quando João recibió ese librito y se lo comió e o comeu, en esa visión. nessa Tipo y figura tipo e figura de un hombre de homem, en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre, recibiendo ese librito de los 7 sellos ya abierto y comiéndose ese librito. Eso es para el día postrero, para el tiempo final, donde estará el ángel del Señor Jesucristo en la iglesia del Señor Jesucristo, dándole el alimento espiritual a tiempo a todos los hijos e hijas de Dios. Y Él es el que recibe ese título de propiedad, se lo come, también lo comparte con todos los hijos e hijas de Dios al darle el mensaje del Evangelio del Reino. Al comerse el mensaje del Evangelio del Reino, todos los hijos e hijas de Dios se están comiendo el título de propiedad. Y ahora podemos ver que Jesucristo viene con su rostro como el sol. Eso es la segunda venida de Cristo para el día postrero. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos.
En la parábola del trigo y de la cizaña, también Cristo dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Es para llevar a cabo la obra correspondiente al tiempo final, la obra de la cosecha. Ahora podemos ver que hay un ministerio ordenado por Dios para llevar a cabo la labor de la cosecha. Y ese ministerio es el de los ángeles del Señor Jesucristo. Los ángeles del Señor Jesucristo son los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, este ángel que viene con el sello del Dios vivo, no sé, que viene con el Espíritu Santo, porque el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 30, nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día en que todos vamos a ser transformados y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es de la redención del cuerpo, o sea, nuestra transformación, en donde obtendremos el nuevo cuerpo, y así estaremos físicamente redimidos. Así estaremos físicamente restaurados a la vida eterna, así como espiritualmente hemos sido restaurados a la vida eterna al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Así hemos sido restaurados espiritualmente a la vida eterna, y ya tenemos un cuerpo teofánico eterno de la sexta dimensión, y nos falta el cuerpo físico y eterno en el cual viviremos por toda la eternidad y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, y estaremos con Él como reyes y sacerdotes, ya adoptados en el reino de Dios. Ahora podemos ver el misterio de los ángeles del Señor. Son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el tiempo final. Esos ministerios estuvieron manifestados en tiempos pasados. Por ejemplo, tenemos el ministerio de Moisés, que fue manifestado para la liberación del pueblo hebreo. Dios le dijo a Moisés: permíteme destruir este pueblo, el pueblo que había libertado allá en Egipto, el pueblo de los siervos de Dios, al cual Dios constituyó en una nación, le estableció leyes y ordenanzas, y fue constituido en una nación, un pueblo, una nación creada por Dios, porque el pueblo hebreo no era una nación, era un grupo de esclavos allá en Egipto. Pero cuando Dios los libertó y le dio las leyes por medio del profeta Moisés y las ordenanzas, lo constituyó en un pueblo, en una nación, con leyes y ordenanzas justas dadas por Dios. Moisés fue el dador de la ley, él fue el libertador y también legislador del pueblo hebreo. Encontramos que Dios se enojó con el pueblo hebreo porque era un pueblo rebelde, y le dijo a Moisés en una ocasión: permíteme destruir este pueblo, y yo te pondré a ti sobre una nación, sobre un pueblo mayor que este pueblo. Y Moisés oró a Dios pidiendo misericordia para el pueblo hebreo, y Dios escuchó la voz de Moisés. Ahora
Eso es Cristo reflejándose en Moisés. Foi Cristo refletindo-se em Moisés, Cristo pidiendo misericordia pedindo misericórdia por todos nosotros, por todos nós, se reflejó en Moisés pidiendo misericordia por el pueblo hebreo. misericórdia pelo povo hebreu. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, Moisés Moisés estaba pidiendo misericordia por el pueblo hebreo estava pedindo misericórdia pelo povo hebreu, porque era el Espíritu de Cristo en Moisés pidiendo misericordia para el Israel terrenal. Y Jesucristo pidiendo misericordia por el Israel celestial, por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que ha hecho Cristo por todos nosotros. Y podemos ver que Cristo pedirá misericordia para el pueblo hebreo también. Aun cuando fue crucificado Cristo, Cristo oró por el pueblo hebreo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban matando a su propio rey. Ahora esto vino para bien, para Cristo quitar nuestros pecados y los pecados del pueblo hebreo. Y ser así el sacrificio por el pecado, el sacrificio perfecto que el ser humano necesitaba. Y por eso, de la muerte de Cristo en adelante, no se ha necesitado otro sacrificio. Aún los sacrificios del pueblo hebreo fueron quitados cuando el pueblo hebreo fue invadido por el general romano Tito, el cual destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Pero ya no necesitaba más ese templo, ni el ofrecer sacrificios por el pecado, porque ya Dios proveyó un cuerpo que es el Cordero de Dios, Jesucristo, el cual murió como el Cordero Pascual, tipificado en el Cordero que el pueblo hebreo sacrificó cada uno en sus hogares la noche en que el juicio divino cayó sobre los primogénitos del pueblo egipcio. Y el otro día ya estaban libres los hebreos rumbo a la tierra prometida. Ahora podemos ver que aquel cordero que ellos sacrificaron y que cada año sacrificaban en la víspera de la Pascua y se comían durante la noche. En la noche de la Pascua era tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua, dice San Pablo. Y también Él es el macho cabrío que el día 10 del mes séptimo de cada año se sacrificaba en expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y Jesucristo es el macho cabrío de la expiación para nuestra reconciliación con Dios, tanto para nosotros como para el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo lo va a recibir en este tiempo final. Y así como lloraban cada año el día 10 del mes séptimo, cuando se ofrecía la expiación del macho cabrío, porque toda persona tenía que afligirse, y el que no se afligiera por sus pecados sería cortado del pueblo. No sería reconciliado con Dios, sino que sería quitado del pueblo. ¿Dónde está eso escrito? Está aquí, en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 26 en adelante dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación
y afligiréis vuestras almas, afligireis as vossas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ningún trabajo haréis en este día, E naquele mesmo dia nenhuma obra, porque es día de expiación, que é o dia da expiação, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. expiação por vós perante Jeová vosso Deus. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será cortado de su pueblo. será extirpada do seu povo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en ese día que nesse dia se tenían que afligir tinham que se afligir delante de Dios diante de Deus por sus pecados pelos seus pecados y confesar sus e pecados confessar os seus pecados sobre la base sobre a base de la expiación da expiação del macho cabrío, do cabrito, que es figura que figura de la expiación de Jesucristo, a ação de Jesus Cristo, sobre la cual sobre a qual nosotros nos afligimos nós nos afligimos y confesamos nuestros pecados a Dios os nossos pecados a Deus, para ser reconciliados con Dios. sermos reconciliados com Deus. Y esto E isto sucede sucede en la vida de cada hijo e hija de na Dios. vida de cada filho e filha de Deus. Y luego, E a seguir, si en alguna ocasión chega alguma ocasião falla delante de Dios en algo quando falha diante de Deus em algo, y peca delante de Dios, e quando peca diante de Deus, confiesa a Dios sus pecados, confessa a Deus os seus pecados, afligiéndose en su alma afligindo-se por haber pecado delante de Dios, pecado diante de Deus, y se aflige delante de Dios, se aflige diante confesando sus pecados sobre la base sobre a base de la expiación de Jesucristo, da expiação y lava sus pecados en la sangre de Cristo, do sangue de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado limpa de todo pecado, y es reconciliado con Dios. então é reconciliado com Deus. Y así E assim es como ha venido é como veio cada hijo e hija de Dios filho e filha de Deus, al cuerpo místico de Cristo, corpo místico de creyendo en Jesucristo Cristo, em Jesus, como nuestro Salvador, nosso Salvador, afligiéndonos por nuestros pecados y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo. Porque nuestra confesión es a nossa confissão é sobre la base sobre a base del sacrificio de Cristo. do sacrifício de Cristo. Y así somos reconciliados con Dios Reconciliados y recibimos e recebemos el Espíritu de Cristo. o Espírito de Cristo. Y si en alguna ocasión después, E se em alguma ocasião depois, en el trayecto de nuestra vida, na trajetória da nossa vida, pecamos en algún momento, pecarmos em algum momento, confesamos nuestros pecados confessamos os nossos pecados sobre la base del sacrificio de Cristo, sobre a base do sacrifício de los confesamos a Dios Cristo, nos confessamos a Deus, y son lavados nuestros pecados. nossos pecados são lavados. Y así E assim tenemos paz para con Dios. temos paz para com Deus. Ahora el pueblo hebreo Agora o povo hebreu no ha confesado sus pecados confessou seus pecados a Dios a Deus sobre la base sobre a base del sacrificio do sacrifício de la expiación, da expiação, que es el sacrificio de Cristo que é o sacrifício de Cristo, en la cruz del Calvario, cruz do Calvário, como también Cristo es como também Cristo é el Cordero Pascual, o Cordeiro Pascual, que el pueblo hebreo que o povo hebreu, cada año em cada ano, sacrificaba a la víspera de la Pascua sacrificava na véspera da Páscoa, y comía durante la noche de la Pascua comia durante a noite da Páscoa, en memoria em memória de aquella ocasión daquela ocasião, en que el pueblo hebreo quando o povo hebreu lo sacrificó o sacrificou la víspera de la Pascua na véspera da Páscoa, y durante la noche e durante a noite comió ese cordero comeram deste cordeiro, mientras el juicio divino enquanto o juízo divino caía caía sobre el pueblo egipcio sobre o povo egípcio, y los primogénitos de Egipto os primogênitos do Egito morían morriam durante esa noche, durante aquela pero los primogénitos mas os del pueblo hebreo do povo hebreu no morían não morriam, porque tenían porque tinham el cordero pascual o cordeiro pascual dentro de sus casas, dentro das suas casas, comiéndoselo, comendo, y la sangre de esse cordero o sangue desse estaba aplicada estava aplicado en los postes y en el dintel no umbral de sus puertas. das suas portas. Ahora podemos ver Agora podemos ver el tipo y figura o tipo e figura de Jesucristo, de Jesus, el Cordero de Dios, Cordeiro de Deus, y su sacrificio en la cruz del Calvario, y su sangre aplicada en el dintel no batente de nuestras almas das nossas almas, y en los postes de nuestras almas, no umbral e nas
para no morir espiritualmente, sino vivir para toda la eternidad. La muerte ha estado suelta por muchos miles de años, matando espiritualmente a las personas. Pero los que tienen la sangre de Cristo aplicada en sus almas no pueden morir. Esas personas tienen vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, o sea, a vida eterna. La muerte espiritual no puede matar a esa persona allá en su alma. Esa persona vivirá por toda la eternidad y en el día postrero será transformado y también en su cuerpo físico tendrá vida eterna. Será restaurado a la vida eterna totalmente. A todo lo que perdió Adán y Eva allá en la caída. Ahora, hablando del pueblo hebreo, el pueblo hebreo, por cuanto no tiene el sacrificio por el pecado, ni el sacrificio de la expiación, ni el de la Pascua, hay en el templo, encontramos que el sacrificio del macho cabrío de la expiación, por cuanto tenía que ser efectuado ese sacrificio allá en el templo, y la sangre ser llevada al lugar santísimo y ser colocada sobre el propiciatorio, por cuanto el pueblo hebreo no tiene el templo, porque fue destruido por Tito, el general romano. Encontramos que ha estado sin el sacrificio de la expiación. No ha estado bajo la sangre de ese sacrificio para estar reconciliado con Dios. Y el sacrificio de la expiación que Dios ha enviado a la tierra, que es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario como nuestra expiación por el pecado, para nuestra reconciliación con Dios. El pueblo hebreo lo rechazó y por esa causa el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo por estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido. Y Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores por poco exterminan al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque han estado bajo la ira de Dios, bajo el juicio divino, por cuanto no han tenido el sacrificio de la expiación por el pecado y no recibieron el sacrificio que Dios ha enviado, que es Jesucristo. Ahora podemos ver la causa por la cual el pueblo hebreo ha estado sufriendo tanto por estos 2000 años que han transcurrido aproximadamente, por causa de que sus pecados han estado siendo vistos por Dios. Y el pecado de haber rechazado a Cristo y haber pedido su muerte y haber dicho, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pues ha estado cumpliendo. La sangre de Cristo ha estado siendo demandada del pueblo hebreo, tanto de aquellos que pidieron su muerte, como de los hijos y de los hijos, y nietos y bisnietos y tataranietos, hasta este tiempo final. Pero en este tiempo final, el pueblo hebreo tendrá el sacrificio de la expiación. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El pueblo hebreo hará lamentación por él, y se cumplirá
la expiación del mes séptimo que se efectuaba el día 10. Y lamentarán por sus pecados como lo hacían el día de la expiación. Esto se actualizará en este tiempo final. No van a necesitar buscar un macho cabrío para sacrificarlo a Dios y arrepentirse de sus pecados y lamentar por sus pecados, porque ya ese sacrificio fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, y lo que ellos necesitan es reconocer ese sacrificio y lamentar, llorar arrepentidos por el pecado de haberlo rechazado y haber pedido su muerte, y por todos los demás pecados que han cometido, y confesar a Dios así sus pecados sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver cómo en el libro del Apocalipsis nos muestra todo esto. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7 viene el ángel con el sello del Dios vivo, llamando y juntando 144,000 hebreos. Dice, ve también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Tenía el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Ese ángel viene con el Espíritu Santo manifestado en él, porque es uno que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha confesado sus pecados en la sangre de Cristo, o sobre la base de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y él ha dado sus pecados en la sangre de Cristo, y ha recibido el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene manifestado en él. Él viene con el Espíritu Santo, ministrando en él la palabra de Dios. Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en ese ángel mensajero y será el instrumento de nuestro amado Señor Jesucristo para llamar y juntar 144,000 hebreos. Sigue diciendo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Esto es para el tiempo final. Luego que hayan sido llamados y juntados todos los escogidos de Dios de entre los gentiles que componen el cuerpo místico de Cristo. Luego de eso, vean ustedes, eso que fue mostrado en el libro del Apocalipsis es lo que también dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 10 en adelante. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ven que ya el profeta Zacarías está diciendo que el Mesías en su primera venida sería crucificado, sería traspasado, y luego para su segunda venida van a mirar hacia Cristo y lo van a recibir en su segunda venida, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por
él como quien se aflige por el primogénito. afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito. O sea que aquí Ou seja, que aqui se cumplirá se cumprirá la fiesta de la expiación da expiação y llorarán e chorarão, afligiéndose afligindo-se por sus pecados. dos seus pecados. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, Naquele dia haverá pranto em Jerusalém, como el llanto de Adadrimón como o pranto de Adadrimon en el valle de Megido. no vale de Megido. Y la tierra lamentará. E a terra lamentará, Cada linaje aparte, cada linhagem à parte, los descendientes de la casa de David por sí, de Davi por si, y sus mujeres por sí, mulheres por si, los descendientes de la casa de Natán por sí, da casa de Ishta, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, os descendentes da casa de Levi por si, y sus mujeres por sí, e suas mulheres por si, los descendientes de Simei por sí, os descendentes de Simei por si, y sus mujeres por sí. e suas mulheres por si, Todos los otros linajes, todas as outras linhagens, cada uno por sí, cada uma por si, y sus mujeres por sí. e suas mulheres por si. Y el capítulo 13, verso 1 dice, E no capítulo 13, verso 1 diz, de Zacarías, de Zacarias, en aquel tiempo habrá un manantial abierto en la casa de David naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi y para los habitantes de Jerusalén, e para os habitantes de Jerusalém, para la purificación del pecado y de la inmundicia. contra o pecado e contra a impureza. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo que sucederá o que sucederá muy pronto muito breve en medio del pueblo hebreo. no povo hebreu. Y para eso Para isso, enviará el Hijo del Hombre o Filho do Homem enviará a sus ángeles seus anjos al pueblo hebreo también. ao povo hebreu também. Antes de estar en medio del pueblo hebreo, De estar entre o povo hebreu, estarán los ministerios de sus ángeles estarão os ministérios de seu anjo en medio de la iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus Cristo, para llamar y juntar para chamar e juntar a los escogidos os escolhidos de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y después ese mismo ministerio Esse mesmo ministério será enviado al pueblo hebreo. será enviado ao povo hebreu. En el libro de citas, O livro de Citações, página 138, página 138, párrafo 1236, parágrafo 1236, el reverendo William Branham dice, o reverendo William Branham disse, y entonces él enviará a sus ángeles e então ele enviará os seus anjos, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, os quais ajuntará os seus escolhidos desses quatro ventos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. desde uma extremidade da terra até outra extremidade do céu. Eso es lo que leímos Isto é o que lemos en San Mateo, em São Mateus, capítulo 30, capítulo 30, o capítulo 24, corrijo, corrijo, capítulo 24, verso 30 al 31. verso 30, Y también en San Marcos e também em São Marcos nos habla de lo mismo nos é falada a mesma coisa, en el capítulo no capítulo 13. 13, Ahí nos habla aí é onde nos en el verso 26 y 27 de lo mismo. a mesma coisa. Él envía Ele envia sus ángeles seus anjos, para juntar a sus elegidos, a sus escogidos. eleitos, seus escolhidos, Sus escogidos de entre los gentiles son dentre os gentios são las personas que tienen sus nombres escritas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales en el día postrero son llamados y juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, por el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, repitiéndose en el día postrero. Dice, eso está hablando de la resurrección y el arrebatamiento, subiendo. Él enviará a sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron qué son los ángeles? Mensajeros, mensajeros, mensajeros. Él los juntará, los congregará juntos, ¿ven? Trayéndolos, juntándolos de todas las partes extremas de la tierra a las partes extremas del cielo. La palabra que fue y ha sido hecho manifiesta en la tierra.
¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido hablada, aquí se manifiesta. Ahora vean ustedes lo que ha sido prometido para este tiempo final. En este tiempo final se cumple con el cumplimiento de sus promesas para este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo, el ministerio de los ángeles del Señor, que son los ministerios de Moisés, por segunda vez repitiéndose, y de Elías por quinta vez repitiéndose, con esos ministerios operados por Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero a través de su ángel mensajero. Son llamados y juntados todos los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es la gran voz de trompeta del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. El evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Con ese mensaje siendo predicado, son llamados los escogidos de Dios en el día postrero bajo el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Estos ministerios son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo. Y así es que los hijos e hijas de Dios en este día postrero serían llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y luego los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Eso ocurrirá cuando esté recogido hasta el último de los escogidos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y esto sucede por medio del ministerio de Jesucristo en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Hemos visto estos ministerios prometidos para este día postrero, para ministrarle a la iglesia de Jesucristo y traer al cuerpo místico de Cristo todos los escogidos de Dios que viven en el día postrero, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. En este tiempo, la edad de la piedra angular es la edad vigente delante de Dios, así como Cristo tuvo 7 edades en medio de los gentiles para su iglesia, la cual pasó por esas 7 etapas entre los gentiles. La primera se cumplió en Asia Menor, la segunda en Europa, allá en Francia, la tercera en Francia y en Hungría, la cuarta en Escocia y también en otro territorio, luego la quinta en Alemania, la sexta en Inglaterra, la séptima en Norteamérica y ahora la edad de la piedra angular, que vendría a ser la octava edad. Cuando se habla del 8, se habla de infinito y de eternidad. La edad de la piedra angular es la edad eterna de la iglesia de Jesucristo para traer a todos los escogidos de Dios a eternidad, a un cuerpo eterno que Él ha prometido para todos nosotros, para ser restaurados todos a la eternidad con vida eterna en el cuerpo físico y cuerpo teofánico también. Ahora vean cómo estos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre primero estarían en medio de la iglesia gentil, llevando a cabo el recogimiento de todos los escogidos de Dios, así como Dios recogió en cada edad por medio del ministerio de cada ángel mensajero los escogidos de cada edad en el día postrero, en este tiempo final
recoge a sus escogidos por medio del ministerio del ángel de Jesucristo, en el cual estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado, operando los ministerios de Moisés y de Elías, y de Jesús también. Y así estarán los ángeles de la cosecha, que son Moisés y Elías. Esos ministerios manifestados en el ángel de Jesucristo, en medio de la iglesia de Jesucristo, recogiendo a todos los escogidos, recogiendo el trigo del Señor, que representa los hijos del reino. Este tiempo final en el cual vivimos es el más importante para la iglesia de Jesucristo, porque es el tiempo en que los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y por eso Cristo habló tanto de este tiempo final en sus diferentes parábolas y en sus diferentes profecías que están dadas en diferentes formas. Y siempre que habló del tiempo final, o de la venida de sus ángeles, o de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, está hablando de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Somos personas privilegiadas en vivir en este tiempo final y estar viendo todo lo que Dios está haciendo en este día postrero, y estar viviendo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, bajo el ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, donde opera los ministerios de sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y de Elías, los ministerios de los dos olivos de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. Primeramente están esos ministerios en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Así como Salomón colocó dos querubines gigantes de madera de olivo, cubiertos con oro, en el lugar santísimo, los ministerios de los dos olivos, cubiertos con la manifestación de Dios, de la divinidad, que está representada en el oro, en el lugar santísimo del cuerpo místico de Cristo. Vean ustedes, estaría manifestado ese ministerio de los dos olivos en este tiempo final. ¿Dónde? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Ahora podemos ver que en este día postrero vamos a ser transformados, y así estaremos reconciliados totalmente delante de Dios, porque físicamente, o sea, nuestro cuerpo físico necesita una transformación, en donde seamos jóvenes, todos los ancianos en el cuerpo nuevo serán personas jóvenes que estarán representando de 18 a 21 años. Las personas adultas, aunque no sean ancianos ni tampoco jóvenes, en el nuevo cuerpo serán jovencitos, representando también de 18 a 21 años. Y los jóvenes estarán en el nuevo cuerpo también, que será joven para toda la eternidad. Y los niños también estarán en el nuevo cuerpo, que será joven, representando siempre de 18 a 21 años de edad. Esto es para los niños del reino de Dios, o sea, los niños que también están en el mensaje, que han sido llamados y juntados y que han sido colocados en el cuerpo místico de Cristo. Y también para los jóvenes, adultos y ancianos que han sido llamados y juntados en este día postrero. Todavía faltan algunos de ser llamados y juntados, pero serán llamados
y juntados bajo el ministerio de los ángeles de la cosecha. Los ángeles de la cosecha, que son los ministerios de Moisés y Elías, manifestados por el Espíritu Santo, por Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero. Hemos visto el misterio de los ángeles de la cosecha, que son los ángeles del Hijo del Hombre para este tiempo final. Primero estarán estos ministerios en medio de la iglesia de Jesucristo y después estarán en medio del pueblo hebreo. Ahora podemos ver el misterio de los ángeles de la cosecha. Estamos viviendo en el tiempo del llamado de Jesucristo para todos los escogidos de Dios. Estamos viviendo en el tiempo del recogimiento de todos los escogidos, del recogimiento del trigo. Estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. ¿Para qué? Para recibir cada persona la bendición de Cristo, recibir el mensaje del Evangelio del Reino bajo el ministerio de los ángeles de la cosecha y ser cosechados y ser colocados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para pronto ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, conforme a la promesa del Señor Jesucristo. Hemos llegado al tiempo de los ángeles de la cosecha, y por eso es que bajo el ministerio de Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, son operados los ministerios de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez, para así ser llamados y juntados con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, todos los escogidos de Dios, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora, ¿dónde es o cuál es el territorio para esta manifestación y para este llamado y para este recogimiento de los escogidos de Dios? Así como en cada edad hubo un territorio para el recogimiento de los escogidos de Dios de cada edad, y hubo un ministerio, el ministerio del Espíritu Santo a través de cada ángel mensajero. Hubo un territorio donde se cumplió cada edad y el llamado de cada edad, y para este tiempo final hay un territorio también. Ese territorio es la América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están los que serían llamados y juntados en este día postrero por los ángeles de la cosecha? Aquí estamos. Hemos dicho presente. Hemos recibido su mensaje y hemos sido colocados en la edad de la piedra angular, en el lugar donde recibiremos nuestra transformación, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nos iremos luego a la cena de la boda del Cordero. Hemos llegado al tiempo del misterio de los ángeles de la cosecha, misterio que en este día postrero se cumpliría, se abriría en cuanto a su cumplimiento, y se abriría a todos los hijos de Dios para que fuera entendido el misterio de los ángeles de la cosecha. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de los ángeles de la cosecha. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos, y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente
al reverendo Yander Corto para continuar y leerles las preguntas que tenían aquí y ver si fueron contestadas. Y si no han sido contestadas, volveré a estar con ustedes aquí para contestarles las que no hayan sido contestadas. Son solamente 3. Pero miren todo lo que hay en esas 3 preguntas. Vamos a dejar a Yander Corto para continuar y leer las preguntas y ver si fueron contestadas. ¿Las tiene ahí, Jan? Vamos a ver. Você sabia que na Escritura há uma promessa de realização de uma colheita? Vimos en la Escritura esa promesa. Essa promessa? Ya esa fue contestada entonces. Então essa já foi respondida. Quando essa colheita será efetuada? Vimos que sería en el fin del siglo, fin del tiempo, fin del mundo. Vimos que seria no fim do século, fim do tempo, fim do mundo. ¿Y estamos viviendo en el fin del tiempo? E estamos vivendo no fim do tempo? Claro que sí. Claro que sim. ¿Y está llevándose a cabo el recogimiento de los escogidos? E o retorno dos escolhidos está sendo realizado? Claro que sí. Claro que sim. Pues ha sido contestada esa pregunta también. A pergunta também foi respondida. O que será colhido nessa colheita? ¿Quiénes? O que ou quem serão colhidos Eh. nessa colheita? ¿Quién será? O que ou quem En español. ¿Quiénes serán colhidos nessa colheita? Ajá, ¿quiénes serán recogidos en esa cosecha? Pues hemos visto que son los escogidos de Dios. De entre los gentiles primeramente, que son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo, de este día postrero. Y luego, los otros escogidos que hay, son 144.000 hebreos del pueblo hebreo. Esos son los escogidos que serían llamados y juntados en el día postrero. Ahora la cizaña, los hijos del malo, dice que serán atados en manojos y echados al fuego, a la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde se va a desatar el fuego atómico y va a quemar la cizaña. Pero luego, vean ustedes, regresaremos a la tierra con el cuerpo eterno, porque mientras esté pasando la tierra por la gran tribulación, vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. Y después que termine la gran tribulación, todos los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, regresarán a la tierra. Y también los santos del Antiguo Testamento, que fueron raptados en la primera venida de Cristo, cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Con él resucitaron los santos del Antiguo Testamento y aparecieron muchos en la ciudad de Jerusalén. San Mateo 27, capítulo 50 al 52, nos da testimonio de esto. Y luego, cuando Cristo subió al cielo, subieron con él, fueron raptados, fueron arrebatados con Cristo, pero ellos vendrán para el glorioso reino milenial. Y nosotros, con Cristo, regresaremos de la cena de la boda del Cordero para el glorioso reino milenial de Cristo, al final de la gran tribulación. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Jesucristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Adelante sirviendo a Jesucristo todos los días de vuestra vida, porque vuestro galardón es grande en el cielo y es grande en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad cuando tengamos el nuevo cuerpo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Cristo.
No se desanimen não se desanime por nada. por nada. Adelante, Adiante, porque vamos a recibir receberemos el nuevo cuerpo y de ahí en adelante ya no tendremos problemas. Todos los problemas se quedarán con el viejo cuerpo que va a ser cambiado. Así es que, assim que, adelante, adiante, sirviendo a Jesucristo vindo Jesus Cristo, en nuestra edad em nossa era, y en nuestra dispensación. nossa dispensação, Y nos veremos nos veremos con un cuerpo nuevo novo corpo, muy pronto. muito brevemente. ¿Cuándo será? Quando será? Espere que lo tenga. Espere que eu tenha. Y me dirá, E me dirá, ha sido en este año. foi nesse ano, O sea, en el año que lo reciba. que eu recebo. Ahí usted me dirá, lo he recibido en este año. Eu recebi nesse ano. Yo no sé en qué año será Eu não sei que ano será. en que recibiremos ese nuevo cuerpo, Receberemos esse novo. pero lo vamos a recibir Mas o receberemos en algún año em algum ano. del séptimo milenio. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros Conosco continuará continuará. el reverendo Jan del Corto. Elogiando ao corpo, Que Dios les bendiga Deus os abençoe. y les guarde a todos. Guarde a todos. Graças a Deus.